Bienvenidos a una edición más de Hispanic Roots, el show televisivo de la familia hispana de Canadá. El día de hoy le estaremos presentando al abogado y líder de la comunidad hispana, Juan Carranza, quien entrevistará a la fisioterapeuta Alejandra Rodríguez, que da servicios de salud a la comunidad hispana a través de su clínica de fisioterapia llamada Stay Active Rehabilitation. Ellos estarán exponiendo el tema sobre el síndrome del dolor crónico. Pasemos a ver la entrevista. Hola amigos y amigas, estamos una vez más acá en los estudios de Hispanic Roots con la presencia de Alejandra Rodríguez, quien es una fisioterapeuta de nuestra comunidad. Mi nombre es Juan Carranza y es un placer compartir con ustedes. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, muchas gracias Juan de invitarme una vez más a este programa. Bueno, el placer es nuestro de tenerte acá porque tú siempre nos brindas información importantísima de mucha utilidad para la comunidad y hoy no es la excepción porque hoy estamos listos para conversar de un tema muy importante, de una condición muy poco entendida hasta hace unos años y hablamos del síndrome de dolor crónico. ¿Qué es el síndrome de dolor crónico? Sí, primero es importante hacer un poco de diferenciar entre el dolor agudo y el dolor crónico. Entonces, por ejemplo, el dolor agudo es el dolor que uno siente cuando se ha dañado, cuando se ha lesionado, jugando cualquier tipo de deporte o cuando ha, por ejemplo, pinzado un clavo. Ese es el dolor agudo, que es un sistema para darse cuenta que hubo una lesión corporal. El dolor crónico es un dolor que cuando uno tiene una lesión, el cuerpo toma entre 3 a 6 meses en sanar. Y por lo generalmente la reacción normal es de que cuando esa lesión ya va sanando, el dolor se va quitando, va bajando. Pero en los casos en los que eso no pasa, el dolor continúa y se va aumentando. Eso es lo que se llama dolor crónico, porque sabemos que el tejido ya ha sanado y no hay un daño causal físico que esté presente. Pero de todas maneras esa persona continúa sufriendo a causa de este dolor y a veces ese dolor se puede intensificar más que el dolor agudo. Qué interesante. O sea, tenemos dos tipos de dolor principalmente. Primero, el dolor agudo, que es el que sentimos inmediatamente, generalmente cuando hemos tenido algún golpe, alguna caída, algún accidente. Y luego el dolor crónico, que es el que dura mucho más de 3 o 6 meses, Sí. cuando incluso tú decías ya se ha sanado los tejidos que se dañaron originalmente cuando se tuvo la lesión. ¿Cómo se diagnostica el dolor crónico? Esa es una excelente pregunta, Juan, y porque, por ejemplo, la diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico, por ejemplo, el dolor agudo cuando uno lo tiene, o sea, ha hecho una lesión, las imágenes de resonancia magnética, los rayos X, los ultrasonidos pueden ayudar a dar información. El dolor crónico, ya cuando el tejido ha sanado y el cuerpo ha sanado, el ultrasonido, las imágenes de resonancia magnética y los rayos X no muestran el dolor crónico, porque el dolor crónico es un error que pasa en las redes cerebrales. El dolor crónico se diagnostica más base ciertos factores. Por ejemplo, un dolor que ha estado ahí por más de 3 a 6 meses, que no ha sanado. Una persona que, por ejemplo, está pasando por un nivel de estrés más alto, a veces debido a este dolor o también debido a otras cosas, a situaciones de casa, de laborales, que están aumentando el nivel emocional y el nivel de estrés de esa persona. También una persona que, por ejemplo, no está durmiendo bien a causa de este dolor. Entonces lo que es una sensibilidad del sistema neurológico. El sistema neurológico se ha hecho mucho más sensible y la manera como es por lo que eso pasa es porque el cerebro
todavía está produciendo ese síntoma, ese signo de dolor, aunque no haya un daño corporal. Interesante. O sea que una persona se lesiona y vamos a decir de que físicamente en la parte que se lesionó del cuerpo, usábamos el ejemplo de un hueso que se había roto, digamos podría ser de la muñeca. Cuando se sana ese hueso y ya no habría ninguna razón física de parte de la muñeca para causarte dolor, el cerebro sigue percibiendo señales de dolor. Sí. Y el dolor es igual como si tuviera la fractura todavía. Sí. ¿Verdad? Este es en síntesis el síndrome de dolor crónico, ¿verdad? Que seguimos sintiendo dolor después de que ya se curó la lesión física que dio raíz a ese dolor. Exactamente, y esa es la hipersensibilidad del cerebro. Incluso se han hecho imágenes de resonancia magnética en el cerebro y se ha comparado una persona que tiene un dolor agudo a causa de una lesión y una persona que está diciendo que tiene dolor crónico, pero no ha tenido, aunque no haya un daño físico. Y en esas imágenes se ha demostrado de que la parte del cerebro que produce el dolor está activada en los dos casos. Entonces, esa persona que tiene el dolor crónico realmente está sufriendo, realmente está sintiendo el dolor. Y eso es algo muy importante de que esta persona entienda, porque sí, en el pasado ha habido un estigma y mucha frustración de que a veces esa persona no es creída. A veces los médicos o los terapeutas o los familiares, los amigos, no creen que esta persona tenga ese dolor. Piensan que está haciendo un cuento para a veces no tener que ir a trabajar, para no tener que hacer las responsabilidades de día a día. Y eso también en sí causa más aflicción emocional, más estrés, que continúa a sensibilizar a esa persona. O sea que lo que tú decías, esa resonancia magnética funcional ha venido a darnos una especie de prueba de que el dolor crónico es real. Claro. Que no importa que la radiografía no lo muestre, no importa que el ultrasonido no lo muestre, el dolor crónico está ahí en el cerebro y la persona sigue percibiendo ese dolor intenso por un periodo prolongado de tiempo. Sí. Nos encontramos viendo la entrevista hecha por el abogado Juan Carranza a la fisioterapeuta Alejandra Rodríguez, quien está proveyendo información muy interesante con respecto al síndrome del dolor crónico. Desde el punto de vista tuyo como fisioterapeuta, ¿qué tipo de tratamientos, cómo tú abordas ese plan de tratamientos para una persona que ha sufrido una lesión, que se ha curado y ahora sufre de dolor crónico? Sí, esa es una pregunta excelente, Juan. Y es importante también que la gente entienda de que aunque en estos momentos el dolor crónico se ha identificado y se ha valorado, reconocido exactamente en la comunidad médica, todavía no hay. Es difícil encontrar el tratamiento y servicios adecuados para tratarlo. Muchas clínicas, muchos centros médicos todavía están tratando al dolor crónico como si fuera dolor agudo, sino que están tratando de encontrar la causa del dolor solamente de un aspecto físico. Y a veces no tienen las técnicas o el entrenamiento necesario para realmente tener buenos resultados con una persona que está pasando por dolor crónico. Y el tratamiento
de un dolor crónico es completamente diferente y a veces opuesto de la manera como se trata el dolor agudo. Por ejemplo, para trabajar el dolor crónico es importantísimo la educación, que la persona entienda lo que está pasando en su cuerpo. Este error del cerebro y del sistema nervioso en producir una señal del dolor que realmente ya no tiene razón. Es importante también que esa persona comience a moverse. Y eso es algo que a veces es muy difícil para una persona que tiene dolor, porque tiene miedo a moverse, tiene miedo porque está anticipando esa experiencia de dolor, que en sí causa más estrés y causa más dolor. Entonces es como este círculo vicioso que es importante romper. Pero con técnicas, con estrategias, con trucos, se puede ayudar a que esa persona de paso a paso se sienta más cómoda, más relajada y vaya retornando a sus movimientos, ayudando a que su cuerpo se vaya reintegrando. Y también es importante que esa persona se comience a conocer también a sí mismo un poco más y a sus emociones, especialmente cuando son emociones negativas intensas. Y a trabajar esas emociones, porque esas emociones y esas memorias negativas van a ayudar a que el cerebro también de cierta manera se vaya relajando y ayudar a bajar esa sensibilidad, hypersensitivity, que el sistema nervioso ha desarrollado. Qué interesante. O sea que el dolor crónico tiene diferentes dimensiones. Tiene una dimensión, digamos, originalmente física. Tiene una dimensión también psicológica. Sí. Tiene una dimensión también neurológica, ¿verdad? Y afecta, como tú decías, podría afectar todas las actividades de una persona, porque si la persona se siente, como tú decías, con temor de participar en una actividad porque piensa que se va a lesionar, entonces no lo hace y de esa manera se está reduciendo su propio nivel de actividad, su propia vida, su propio nivel de disfrute. Y me hace preguntarte una cosa. Nosotros en nuestro trabajo vemos muchas personas que sufren de dolor crónico por mucho tiempo. Y tú quería saber si tú has tenido esa experiencia de conocer personas que sufren de dolor crónico, que a raíz del dolor crónico quedan discapacitados de trabajar. Sí, muchos casos. Y al principio de mi carrera, los primeros años de mi carrera, estaba trabajando solamente con gente que tenía dolor crónico y trabajadores lesionados que no podían hacer sus actividades laborales. Y es algo que se ve con mucha frecuencia. Y por eso es importante que el educar a esa persona en lo que realmente está pasando, porque la educación no es accesible realmente y no es la falta del paciente, sino que realmente es la falta de nuestro sistema médico, que no ha reconocido el dolor crónico desde hace muy poco tiempo. Y también es importantísimo que esa persona comience a entender de que los medicamentos, aunque ayudan en la etapa aguda para el dolor agudo y las lesiones, en el sistema crónico no van a ayudar. Y de que en muchos casos los narcóticos como OxyContin, morphine, pueden aumentar esta experiencia de dolor que la persona está padeciendo. Qué terrible. O sea, eso que tú mencionas es tan importante. Nosotros hemos tenido casos de algunos clientes que después de tener dolor crónico por 2 o 3 años, continúan recibiendo recetas médicas para narcóticos que ya perdieron su efectividad, ya no les ayudan en nada. Y es precisamente lo que tú estabas diciendo. O sea que cuando se ha pasado esa fase aguda, ya los narcóticos realmente, esos analgésicos o antiinflamatorios incluso, ya no juegan una parte tan importante en el tratamiento. ¿Es así?
Sí, y no, incluso van a dañar más a esa persona. Le van a dañar la salud general de esa persona, porque los síntomas de los narcóticos son bastante fuertes. Pueden causar lesiones permanentes a los riñones, el hígado, el sistema digestivo, y realmente no van a ayudar a bajar esa sensación de dolor, sino que la va a aumentar a través del tiempo. Continuemos viendo la interesante entrevista que hizo el abogado y líder de la comunidad hispana Juan Carranza a la fisioterapeuta Alejandra Rodríguez, tratando el tema del síndrome del dolor crónico y cómo se puede mejorar este problema que afecta a muchas personas. ¿Cómo logras bajar esa sensación de dolor? Si los analgésicos no funcionan, si los antiinflamatorios no funcionan, ¿qué podemos hacer? Sí. Una de las técnicas importantísimas es también aprender a relajar el cuerpo a través de la respiración, como un analgésico. Sirve como un analgésico natural para nuestro cuerpo. Ayuda a bajar la actividad del sistema neurológico, que es lo que está causando esa sensación de dolor. Ayuda a que el cuerpo se vaya balanceando a sí mismo. Y ayuda también a que la persona comience a hacer esos ejercicios, ese movimiento con mucho más facilidad, y tener una práctica diaria y rutinaria de relajación, de meditación. Ayuda bastante. También el saber cómo manejar esas emociones intensas a través de escribir, de journaling. Hay tantos tipos de técnicas ahora que se pueden utilizar para ayudar a bajar a manejar esas emociones negativas, y también ayudar. La alimentación es importantísima, porque cuando uno, por ejemplo, tiene dolor, hay más tentación para las cosas que tienen más azúcares, carbohidratos, grasas, y es importante que la persona elija más las comidas que son nutritivas, más frutas, verduras, menos carnes. Y también el dormir. El dormir es fundamental, el tratar de descansar el cuerpo para que el cuerpo se pueda regenerar, bajar la actividad neurológica, emotiva, es fundamental, porque esas son las cosas que van a ayudar a desensibilizar el sistema neurológico, para que la experiencia de dolor también vaya bajando. Me parece fascinante realmente, porque por muchos años las personas consideraban, los mismos médicos, de que el dolor lo tenías que tratar con analgésicos, sí, antiinflamatorios. Sí. E incluso muchos médicos estaban renuentes a darle cabida a estas otras formas alternativas de tratamiento, que incluye la relajación que tú mencionabas, sí, la nutrición, los ejercicios, el hecho de escribir, mantener un diario de sus síntomas y de las cosas que lo hacen sentir a la persona feliz. Que todas, y ejercicios como el tai chi, el yoga, sí, que ahora los expertos en dolor crónico, los que están haciendo las investigaciones de punta, de vanguardia, están reconociendo que es ahí donde existe la potencial salida, sí, del dolor crónico, ¿verdad? Y no en los analgésicos y no en los antiinflamatorios, como se ha creído por tantos años. Exactamente, y ese es el mensaje principal, de que la persona que esté padeciendo del dolor crónico, que comience a entender de que la solución está en la educación, cambiar la calidad de vida, el aumentar la calidad de vida que tiene en estos momentos, y el entenderse a sí mismo. Claro, y cuando tú hablas, disculpa que te interrumpa, cuando tú hablas de la educación, tú estás hablando de que las personas, te pregunto, se aprenda y se informe más de lo que está pasando con su cuerpo para el dolor crónico,
para poder diseñar un camino y darle tratamiento. Pero cuando tú estabas explicando esto, me preguntaba, algunas personas viendo el programa dirían, no, pero eso no suena ni a medicamento, eso no suena a cura, eso de cambiar lo que yo como, mi dieta, eso yo lo puedo hacer. Y como dice un comercial por ahí de una clínica, si lo pudieras hacer, ya lo hubieras hecho. Exactamente. ¿Verdad? En el siguiente segmento, la fisioterapeuta Alejandra Rodríguez explicará de cómo su profesión ayuda a las personas que sufren del síntoma del dolor crónico. Tú como fisioterapeuta, ¿qué papel juegas tú en esta educación, en esta reprogramación, si se quiere, de la persona, de sus hábitos? Sí. ¿Qué papel juegan ustedes? Es un papel de guía y es un papel de educación y de apoyo. Realmente es un proceso y es una terapia consistente. Cuando yo tengo un paciente que tiene dolor crónico, por ejemplo, hacemos una examinación completa de lo que está pasando. Y esa persona, por ejemplo, tiene que llenar cuestionarios. Tenemos 9 a 10 cuestionarios que son standardized questionnaires que esa persona llene. Y eso nos da bastante información en cuáles son los factores, los patrones de conducta que a esa persona le está influyendo más. Y de ahí, cuando se tiene esa información, entonces se hace mucho más fácil. Es como abrir la mente de una persona y entender cómo esta persona está procesando las emociones, cómo está pensando, cuáles son los hábitos que tiene. Y con eso se puede, con esa información, seguir el tratamiento específico para esa persona con esos hábitos para comenzar a cambiar las emociones, la manera de pensar, la manera de ver las cosas a una manera que sí va a ayudar a que esta persona esté en la trayectoria de salud, para que comience a mejorarse, para que el dolor comience a bajar. Nosotros pensamos que como seres humanos tendemos a pensar de que los demás son como nosotros, que piensan y actúan como nosotros, pero en realidad esa no es la manera. Todos tenemos patrones de conductas, condiciones, niveles de estrés, emociones diferentes, y cuando eso se puede identificar, entonces se hace mucho más fácil el guiar a esta persona para que tenga éxito y tenga los resultados que está buscando, de comenzar a bajar esa sensación de dolor, comenzar a aumentar la actividad y comenzar a volver a la vida normal que quiere vivir. Eso es lo que buscarías, entre otras cosas, en los cuestionarios. Exactamente, porque todos somos diferentes. Entonces es importante, especialmente cuando se habla de dolor crónico, que el tratamiento sea individual para esa persona. Y lo que se llama triggers, por ejemplo, una persona que tiene un dolor crónico, digamos de espalda, cuando a veces tengo pacientes de que apenas se le toca esa área, sienten un dolor intenso. Y no hay daño, no hay ningún daño físico que esté pasando, pero esos toques pequeños o poner un poco de presión en esa parte hacen que esa persona realmente sienta un dolor intenso. Y eso es una señal que esta persona ha desarrollado una sensibilidad neurológica y por eso está sintiendo estos dolores. También es muy importante que esa persona pare de buscar enfermedades que puedan explicar lo que están sintiendo.
O sea, que esté pensando, no, tal vez tengo cáncer, tal vez tengo esta osteoartritis, tal vez tengo esto otro, Claro. cuando lo que probablemente tiene es síndrome de dolor crónico. Sí, y hay mucha gente que tiene dolor crónico, pero está en este proceso de estar buscando diagnósticos, estar buscando una enfermedad que explique lo que esté sintiendo. Como que valide la experiencia que tiene. Porque por el mismo Exactamente. estigma que tú decías, de que la sociedad como que no cree. Si no hay un rayos X que muestre, entonces no tienes nada. Claro. ¿Qué estás haciendo para no ir a trabajar, para no barrer la nieve, para no paliar la nieve, para no trabajar en la casa? Claro, claro, es importante más o menos parar ese proceso, porque ese proceso también va a causar más estrés, que también va a causar más dolor. Las cirugías tampoco no ayudan al dolor crónico, sino que lo aumentan, porque esa persona ya tiene una sensibilidad. Entonces, si acude a tratamientos pasivos, como por ejemplo cirugía, inyecciones, medicaciones, esas son las cosas que van a aumentar más esa experiencia de dolor y la van a agudizar. También es importante que la gente entienda de que, por ejemplo, si tiene un dolor de espalda y si se saca una MRI o una imagen de resonancia magnética, siempre van a ver lo que se llama findings. Sí, que van a encontrar algo. Siempre van a encontrar algo, porque aunque yo no tenga dolor y sé que tú no tienes dolor de espalda, si nosotros nos sacamos una imagen de resonancia magnética, vamos a encontrar algo. Sí. Porque es normal, pasada cierta edad, pasada a veces los 20 Ya me años, dijiste 25 viejo, ya. años. Yo estaba esperando cumplir 30 uno de estos días. No, pero realmente es algo normal. Sí. Es parte de lo que se llama wear and tear del cuerpo. El desgaste. Sí, el desgaste del cuerpo, el tener ciertas irritaciones, ciertos discos que estén más degenerados. Pero eso no significa, no es la causa real del dolor de esta persona. Y eso es interesantísimo. Había leído por ahí que, por ejemplo, hay un porcentaje de la población, como tú dices, que si tú los pararas y les hicieras un ultrasonido, Sí. una resonancia magnética, tendrían ese tipo de cambios degenerativos en la columna, por Sí. ejemplo. Y la mitad de ellos tendrían dolor y la mitad no tienen dolor. Tienen dolor, ya. No tienen dolor. Y o sea que parecería que nosotros tenemos diferentes niveles de tolerancia de dolor. No todos tenemos el mismo nivel de tolerancia. Sí. El daño que a una persona la puede discapacitar, puede que a otra persona no sienta absolutamente nada. ¿Es así? Claro, porque hay muchos factores que influyen. La condición física de esa persona es importante. Si, por ejemplo, esa persona es más atlética y hace ejercicio diariamente, está más condicionado. Su cuerpo tiene más capacidad de regenerarse y de trabajar, de sobrepasar las lesiones, que por ejemplo una persona que no hace ejercicio, que tiene más peso, que no duerme bien, que tiene un nivel de estrés más alto, el cuerpo tiene menos capacidad de regenerarse y de recuperarse. Eso lo vemos todo el tiempo cuando en las noticias hablan de que un jugador profesional se lesiona Sí. y tiene una lesión relativamente seria y sin embargo a los 30 días, etcétera, ya está jugando otra vez. Claro. Porque está en esa condición física óptima, Sí. diríamos. Sí, y por lo general también si se hace un tratamiento, si está en esas condiciones y se ha realmente lesionado y se hace el tratamiento correcto, en unas cuantas semanas ya va sanándose y puede retornar a sus actividades diarias. El síndrome del dolor crónico sucede después que muchos de los tejidos del organismo humano que han sido reparados presupone un mejoramiento en este dolor,
pero el caso es de que después de esta etapa continúa el dolor, aunque el organismo haya reparado el problema. Continuemos escuchando al abogado Juan Carranza y la fisioterapeuta Alejandra Rodríguez explicando este problema. ¿Se puede curar el dolor crónico? Es posible curarse. Va a ser una trayectoria. Una trayectoria, exactamente. Y de que en esa trayectoria al principio van a haber más triggers. Sí. Como tú dices, más detonantes. Sí. Y es importante el comenzar a trabajar cada uno de esos triggers para desensibilizar, para que esos triggers vayan bajando su nivel de impacto. Y en esa trayectoria, esos triggers van a ser menos y menos y menos, hasta que finalmente esa persona va a poder retornar a sus actividades, a una vida normal, con menos dolor, con más enjoyment, Sí, disfrutar de disfrute. su vida, sentirse bien en su cuerpo, sentirse sano, pero es una etapa, es un proceso que es importante que la gente que la gente que tiene dolor crónico comience a informarse, comience a entender para que realmente pueda tener los resultados que está buscando. Qué interesante. O sea que el camino, la trayectoria para la sanación, para curarse del dolor crónico, no es una cosa lineal. Va a tener sus altos y bajos, Sí. pero lo que busca el tratamiento es ir disminuyendo esos grandes altos y bajos en el camino. Tan importante esto, el síndrome de dolor crónico afecta a tantas, pero a millones de personas. Si uno de nuestros televidentes en este momento, por ejemplo, está pensando que podría tener dolor crónico, porque ha tenido dolor en el cuello, en la espalda, en alguna parte del cuerpo, o dolor generalizado también, ¿cómo podrían contactarte para que tú pudieras ayudarles con el dolor crónico? Sí, excelente pregunta. Yo les recomendaría que nos llamaran para una consulta. La consulta es gratis y podemos hablar de lo que ellos están experimentando, qué es lo que ha pasado y de ahí darles sugerencias, qué es lo que trabajaría mejor para esa persona. Y nos pueden contactar a nuestro teléfono, que es el 416-634-0005. Nuestra dirección electrónica es info@stayactiverehab.com, o también nos pueden buscar en nuestra página de internet, que es www.stayactiverehabilitation.com. Fabuloso. Seguro que Néstor lo va a poner también en la pantalla para que nuestros televidentes puedan tener esa información importantísima. No podemos, creo que, enfatizar la importancia de la información que nos has dado, porque es crucial. Muchas personas están siendo tratadas de la manera equivocada, Exactamente. lo cual complica o a veces imposibilita la recuperación y puede arruinarles su calidad de vida completamente. Y Juan, y en esos casos que tú tienes también, porque tú también tienes muchos clientes que están padeciendo un dolor crónico, y a veces pacientes que no pueden trabajar o no pueden hacer sus funciones diarias a causa de este dolor. Legalmente, ¿cuál es el proceso para que las cortes y para que los abogados identifiquen y ayuden a la gente que padece de dolor crónico? Pues es como tú dijiste anteriormente, los problemas que sufre la persona que tiene dolor crónico existen también dentro del marco legal. Porque si una persona, por ejemplo, ha sufrido un accidente y después de que se cura la lesión continúa con dolor crónico, ya no tenemos la prueba, ya no hay una radiografía, ya no hay una muestra, una evidencia de que la persona continúa estando discapacitada por el dolor crónico. Entonces, esto crea en lo que es una disputa con una compañía de seguros, porque típicamente cuando hay una demanda por daños y perjuicios, la contraparte está representada por una aseguradora que tiene
un presupuesto multimillonario, Claro. que empieza a atacar la credibilidad de la persona. Porque como no hay evidencias médicas como estas que estamos acostumbrados a ver, las radiografías, entonces ellos empiezan a atacar la credibilidad de la persona para sugerir de que la persona lo está haciendo a propósito, que está fingiendo. El trabajo nuestro, entonces, es de crear las diferentes oportunidades para presentar evidencia real. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Por ejemplo, demostrar que una persona que trabajó por tantos años y después tiene un accidente, no iba a dejar su trabajo, no iba a dejar esa vida simplemente por gusto, por fingir, sino que eso le da mucha credibilidad porque hay una trayectoria de trabajo y todo el mundo esperaría que esa persona iba a continuar trabajando. Por ejemplo, también utilizamos los testimonios de los médicos de familia, de algunos peritos, usamos los testimonios también de miembros de la familia que pueden decir, bueno, previo a este incidente, la persona estaba funcionando bien, no se quejaba, hacía su trabajo fuera de la casa, hacía trabajo dentro de la casa, participaba en la comunidad, en actividades sociales, y después del accidente no participa en absolutamente nada, se ven sus actividades muy limitadas, la persona está deprimida. Entonces, con ese tipo de testimonios ayuda mucho. También si la persona ha tomado una cantidad de medicamentos, utilizamos la historia de fármacos que ha tomado, utilizamos eso, los obtenemos de parte de las farmacias. Ellos mantienen registro de todo eso. Frecuentemente también utilizamos lo que son ilustraciones médicas para demostrar, por ejemplo, qué tipo de lesión fue que la persona sufrió y cómo se dañaron esos tejidos y para explicar un poquito cómo funciona el dolor crónico en ese sentido, que tú explicabas que afecta varios sistemas, incluyendo el sistema neurológico que tiene que ver con los nervios y el cerebro. Entonces, mostrar esas ilustraciones para que el jurado pueda entender. Es importante también aclarar esto. Mira, el 99% de nuestros casos se resuelven sin tener que ir a un juicio. Pero tenemos que prepararnos siempre como que el caso va a ir a un juicio, porque las aseguradoras, si piensan que tú no estás preparado o preparada para ir al juicio, pues simplemente no le van a pagar a tu cliente. Tú tienes que prepararte como que lo vas a pelear. Y se dificulta a veces porque los jurados le dan mucha incertidumbre a estos casos, porque los jurados no son personas entrenadas en derecho, entrenadas en estudiar la evidencia, sino que son personas comunes y corrientes que son extraídas del padrón electoral. O sea, se usa la expresión de que son 6 personas que están en la cola de un Tim Hortons, por ejemplo, y se toman a estas 6 personas y se les pide a ellos que determinen quién tuvo la culpa del accidente y cuántos son los daños que le van a pagar a la persona. Una tarea difícil cuando tú tienes a una compañía aseguradora que tiene los médicos que ellos les pagan y tienen los abogados que ellos les pagan para destrozar la credibilidad de la persona. Veremos la última parte de la entrevista que hizo el abogado Juan Carranza a la fisioterapeuta Alejandra Rodríguez para explicar el síndrome del dolor crónico. Entonces es muy importante para nosotros desde el principio asegurarnos que la persona afectada esté recibiendo el tratamiento adecuado. Por ejemplo, como tú decías, un tratamiento multidisciplinario, porque son diferentes áreas de la vida que se ven afectadas. Y bueno, los resultados son de que por muchos años nadie creía, al menos ante los tribunales, que existía el dolor crónico, pero en el 2003 la Corte Suprema de Justicia de Canadá dio un fallo en un caso que se llama... Es un caso muy importante que estábamos hablando anteriormente, que le dio realmente mucha validad al dolor crónico. Sí, eso cambió, fue día y noche. Después de esa decisión ya teníamos nosotros un respaldo, no solo médico, sino que también un respaldo ahora de jurisprudencia, o sea, de un fallo de la corte más alta del país, en el cual se reconoce la existencia del dolor crónico y también reconoce algo que tú mencionaste, que es ese estigma que existe también, porque la sociedad no cree tampoco. Los mismos familiares a veces dudan de qué tan real puede ser este dolor crónico. Incluso todavía también hay doctores, hay terapeutas que a pesar de que este tema se
tiene mucha más validez ahora que tenía antes, todavía no lo reconocen. Sí, exacto. Y también tú sabes aquel dicho que en español, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Frecuentemente los médicos, los especialistas que contratan las aseguradoras buscan minimizar realmente el impacto que los accidentes han tenido en la vida de las personas. Entonces el trabajo nuestro es simplemente presentar el caso de la persona, presentar la realidad que la persona vive. Muchas veces tenemos que mostrar las diferentes cosas que la persona hace para aliviar su dolor. Si ha comprado una bolsa de agua caliente, si tiene esas maquinitas TENS machines para darse carga de electricidad en las partes afectadas, si necesita un bastón, si necesita esas barras para poderse levantar de la cama, todas las cosas que la persona ha tenido que hacer para poderse movilizar, para darse un poquito de calidad de vida, para disminuir el dolor, las utilizamos para presentar el caso ante un jurado y el jurado diga, ¿por qué esta persona haría todo eso si no fuera porque realmente siente un dolor que la discapacita, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nosotros tratamos de hacer y siempre nos apoyamos mucho en los expertos como tú, que conocen bien el tema, que tienen experiencia en trabajar con personas afectadas, porque al final lo que buscamos es que las personas se mejoren, se recuperen y tengan una mejor calidad de vida. Importantísimo, y también yo creo importante enfatizar a la gente de que, porque también he tenido muchos pacientes que a veces, digamos, son trabajadores y están pasando a través del WCB y se han lesionado, y a veces los llaman, el WCB los llama y los mandan a que tengan una evaluación con especialistas, doctores, los terapeutas, y después de esa examinación, esos doctores o especialistas van a escribir un reportaje. Y es importante también que la persona entienda que esos especialistas están trabajando también para la aseguradora. Entonces, muchas veces la opinión puede ser una opinión que sea más bias, más a lo que a la aseguradora le conviene más. Y la decisión de la aseguradora a causa de esa recomendación médica, es importante de que esa persona también tenga su representación legal. Sí, tú diste hay varios puntos muy importantes. Por un lado, tenemos estas opiniones médicas compradas de los, diríamos así, de los médicos que trabajan regularmente para las aseguradoras. Que si nosotros nos fiáramos por eso, muchas personas se quedarían sin ninguna indemnización a pesar de los dolores y las discapacidades que resultan de los accidentes. Sí. O sea, nosotros generalmente, te digo, en la práctica no nos vamos a guiar por esas opiniones de esos médicos. Por eso es tan importante que las personas tengan su propio médico, su propia doctora, que los entienda, que sepa además del tema del dolor crónico, que entienda lo complejo que es el dolor crónico, para que esta doctora, este doctor los pueda respaldar, para que los terapeutas los puedan respaldar. Si una terapeuta no entiende lo que es el dolor crónico, probablemente pueda escribir un informe en el cual plantea que no hay ninguna explicación para el dolor que la persona siente, lo cual sugiere que es un invento de la persona. Entonces, me parece que eso es muy importante. Resalta la importancia, primero, de no dejarte llevar por las opiniones de estos peritos comprados, ¿verdad? Por las aseguradoras frecuentemente, o cuyas opiniones son compradas, digamos. Y por otro lado, que tener un equipo médico que te respalde, que te crea a ti y que tú tengas confianza en ellos, para de esa manera poder por lo menos empezar en esa trayectoria, tú dijiste, en ese camino para la recuperación. Exactamente, y tener su propia representación legal si es necesaria. Sí. ¿Y cómo puede la gente, cuáles son tus contactos? ¿Cómo puede la gente contactarte y aprender más de lo que ustedes hacen aquí en Carranza Lawyers? Pues con mucho gusto. Nosotros contestamos cualquier pregunta que tengan los miembros de la comunidad en nuestro propio idioma, que es una cosa importantísima también. Nos pueden llamar ya sea a nuestro teléfono de la oficina, el 416-633-1065,
o nos pueden buscar por internet también online. En el sitio web nuestro es carranza.on.ca y estaremos allí para servirles con mucho gusto. Bueno, pues Alejandra, muchas gracias. Realmente ha sido una sesión muy informativa. Te agradezco enormemente porque nos has dado mucho en qué pensar, nos has dado mucha información útil que estoy seguro va a ser recibida con mucha emoción por nuestra comunidad. Sí, un tema importantísimo que realmente es un tema en el que todavía hay mucho trabajo que hacer para realmente ofrecerle a la persona que está en esta situación el tratamiento que se requiere. Pero sí hay terapeutas como nosotros en Stay Active Rehabilitation que realmente sentimos mucha responsabilidad de tratar el dolor crónico de manera efectiva. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Pasemos a ver el siguiente aviso público. Tu comunidad necesitaba un periódico así, Correo, con un enfoque periodístico serio sobre todo lo que importa. Para mayor información, vaya al website www.correo.ca. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No se olviden que nuestros horarios de transmisión son los que aparecen en la pantalla y para los televidentes que usan el sistema de Bell pueden ajustar sus horarios de acuerdo a esta programación. Si desean contactarnos pueden llamarnos al 416-453-1241 o escríbanos a hispaniroots@simpatico.ca. Nos vemos la próxima semana.